Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están gozando esta noche? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Antes de que entremos en la meditación de la palabra, voy a invitar a Rodolfo que pase ahí al piano. Esa alabanza, hermano, dice mucho. Porque el mundo dice que Él no existe. El mundo allá afuera dice que Jesucristo no existe. Pero para los que hemos creído en su nombre, Él es una realidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en esa hora? Amén. Que Él es una realidad. Aunque el mundo diga que Él no existe. Amén. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás sobrando. Y una vez más, obras estupendas de amor y santidad, y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás sobrando dentro de mí una vez más. Horas estupendas de amor y santidad, y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanza, déjame llenar tu trono de adoración, déjame adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor. Proclamar tu santo nombre, Señor Jesús. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Sea cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos en esta noche. Amén. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Los saludo a cada uno de ustedes. Verdaderamente, siempre, hermanos, es un privilegio poder estar frente a los santos. Amén. Frente al pueblo del Señor. Y los voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmo 91. Salmo 91, vamos a leer estos primeros dos versículos. Versículos muy conocidos, amén. Pero que dicen mucho. Salmo 91, el versículo 1. Yo los voy a leer para ustedes y ustedes me siguen ahí en sus Biblias. Amén. Leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, esta noche el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón para compartirlo con la iglesia. Y el tema que
voy a tratar esta noche es viviendo bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos necesitamos estar bajo la cobertura de Dios, hermano? Yo creo que eso es algo necesario para todos, ¿verdad? Como les decía al principio, este salmo, que la mayoría de nosotros lo sabemos, o en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado o leído, nos trae un mensaje muy poderoso de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Primero, mostrándonos, hermanos, que si confiamos en el Señor y habitamos con Él, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Amén. ¿Qué es habitar, hermanos? No sé si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta alguna vez. Habitar quiere decir, o ¿cómo lo explicaré? Estar de continuo en un lugar. Cuando usted está de continuo en un lugar, puede ser su casa, que es donde la mayoría de nosotros estamos más de continuo. Amén, porque la escuela cambia, el trabajo cambia, pero el hogar es algo donde nosotros habitamos. Amén. Porque visitar o estar de paso no significa habitar. Cuando usted visita, usted llega por un periodo de tiempo, pero después usted se va. Y muchas veces hemos escuchado esa frase que voy nomás de pasadita, ¿verdad? A veces es un día, a veces ni el día siquiera. Pero hermanos, la palabra habitar quiere decir permanecer. Permanecer en este lugar. Eso es de lo que yo le quiero hablar en esta hora. Porque el Señor quiere que habitemos en su casa, en su presencia, amén. Porque dice la palabra de Dios que el que está al abrigo o al cuidado de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante, hermanos, es estar bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que todos saben qué quiere decir omnipotente, amén. Omnipotente es un atributo de Dios. Es un atributo de nuestro Señor Jesús, que quiere decir que Él es el Todopoderoso, amén. Que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, amén. Porque Él es Dios y nadie hay fuera de Él, hermano, amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, tener la cobertura del Señor en nuestra vida hoy en día es una necesidad, amén. Pero es una necesidad urgente, hermano. Porque si no estamos bajo la cobertura del Señor, entonces estamos bajo la cobertura del mundo, amén. Estamos bajo la cobertura del mundo y sus deseos. Primera de Juan 2:17 dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, amén. Hermano, todo lo que el Señor Jesús ha hecho ha sido con un propósito para cada uno de nosotros, amén. El que se manifestara al mundo ha sido la muestra de amor más grande de parte de nuestro Dios. Una muestra de amor no solamente para algunos, porque el Señor no es egoísta como muchas veces es el hombre. El Señor vino y entregó su vida por toda la humanidad, amén. Porque siendo Dios se hizo siervo semejante a los hombres para un propósito, hermano, para mostrarle a usted y a mí cómo debemos de conducirnos por esta vida, amén. Por este peregrinaje que nos ha tocado vivir, amén. Hermano, el Señor siempre, a través de la palabra de Dios, nosotros vemos cómo Él siempre ha tenido cuidado de su pueblo. El Dios al que nosotros servimos, hermanos, siempre ha querido que su pueblo se mantenga bajo su cobertura. Amén. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra, y los voy a invitar que vayamos a Éxodo, capítulo 13, vamos a leer unos versículos aquí, vamos a empezar en el 17.
Éxodo 13, versículo 17 dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Ponga cuidado aquí, dice que no los llevó por la tierra donde estaban los filisteos. Nosotros muchas veces nos enfocamos en que solamente Dios los sacó de Egipto. Pero este versículo nos muestra que el Señor no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Quiere decir, hermanos, que entre los pueblos había guerras, ¿verdad? Pero el Señor quería cubrir a su pueblo, ¿verdad? Quería cubrir a su pueblo. Y es que el Señor, hermano, no solo quería liberar a su pueblo, también quería que el pueblo no perdiera el enfoque. Y eso es algo, hermano, muy importante que nosotros tenemos que entender. Porque si el pueblo hubiera visto la guerra, entonces el pueblo hubiera perdido el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? ¿Llegar a dónde? A la tierra prometida, amén. Pero el Señor quería guardar a su pueblo. De igual manera, a muchos de los que estamos aquí esta noche, el Señor nos sacó, hermanos. Nos sacó de un mundo lleno de pecado, amén. Y el poder estar esta noche, hermano, aquí escuchando su palabra, adorándole, glorificándole, amén, es porque este pueblo está bajo la cobertura del Señor Jesucristo, amén. Si usted lo cree en esta hora, dele una alabanza al Señor, amén. Porque Él vive, Él reina, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos, amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 18: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. 19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mira, hermano, estar bajo la cobertura de Dios es lo que va a hacer que el hombre pueda llegar a su meta. Amén. Como decíamos ahorita, ¿cuál es la meta de la iglesia? Estar un día delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando la palabra dice que de día era una columna de nube y de noche una columna de fuego, vemos el poder que tiene nuestro Dios sobre todas las cosas. Hermano, es que uno entre más va leyendo la Biblia, uno se sorprende. Que al Dios al que le hemos entregado nuestra vida tiene poder sobre todo lo que ha sido creado. Aquí lo vemos a Él mostrando su poder con los elementos, amén, para guardar a su pueblo. Porque usted sabe que en un desierto, por el día las temperaturas son muy altas, pero por la noche las temperaturas son muy bajas. ¿Qué iba a acontecer con el pueblo de Israel? Que iba a perecer. Amén. Pero su palabra dice, hermano, si usted pone atención en el verso 22 que estábamos leyendo, dice: nunca se apartó de delante del pueblo. Amén. Nunca se apartó de delante de ellos.
columna de nube de día y columna de fuego de noche. Y me llama la atención también el 21, si lo podemos poner ahí, la frase del principio: y Jehová iba delante de ellos. Amén. El 22 dice: y no se apartó de delante de ellos. Hermano, uno cuando empieza a meditar en la palabra, de verdad el Señor empieza a hablarle a uno a la vida. Y es que si nosotros de verdad, hermano, queremos vivir bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, debemos permitirle que siempre, hermano, Él vaya por delante de nosotros. Amén. Tal vez hoy en día, hermano, ya no hay una columna de nube, o tal vez no hay una columna de fuego. Amén. Pero, hermano, esta iglesia tiene algo más grandioso. Amén. Que el Señor ha dejado para su iglesia. Y el Señor lo dijo en San Juan 16:12. Vamos a leerlo esta noche. Dice San Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, nuestro Señor ha revestido a esta iglesia con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Él es el que nos guía por el mejor camino. Y lo más importante, hermano, Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Algo que en la actualidad es muy necesario para poder ubicarnos en el lugar correcto, hermano. En la actualidad nosotros muchas veces vamos como descuidando esta parte. Hermanos, si nosotros necesitamos pedirle al Señor que siempre avive ese fuego en nosotros, que su Santo Espíritu, hermanos, se esté moviendo constantemente, porque es el Espíritu Santo de Dios el que va a guiar a esta iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros no seguimos hombres. Amén. Nosotros no seguimos señales. Nosotros seguimos a Jesucristo. Amén. Al Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la alabanza y la adoración en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y usted sabe que es fácil salirse de la cobertura de Dios cuando descuidamos nuestra vida espiritual. En esta parte, hermano, nadie es exento. Todos estamos en riesgo. Amén. Hay un versículo que dice en San Juan 9, por ahí está. Dice que si uno dijere que no peca, es mentiroso. ¿Verdad? Porque, hermano, lamentablemente estamos en esta carne. Pero un día el Señor va a glorificar estos cuerpos. Amén. Y ahí ya no habrá más pecado. Ahí podremos ser y cumplir el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando empezamos a poner al Señor de lado, hermano, y esto es algo que siempre nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque, como les decía al principio, nosotros como cristianos, cuando empezamos nuestro camino en el Señor, muchas veces no entendemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Que esto es muy bonito y muy bueno y uno le gusta, ¿verdad? Porque ¿quién se quiere morir? Nadie. Pero nosotros sabemos, hermano, que este tiempo aquí es temporal. Que lo que le espera a la iglesia, hermano, es una eternidad con el Señor.
Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, nosotros tratamos siempre de poner al Señor en primer lugar. Pero cuando usted empieza a poner al Señor en segundo lugar, usted empieza a caminar fuera de esa cobertura. Cuando empezamos a permitirle al mundo entrar a nuestra vida, entrar a nuestro hogar, que empiece a tomar a nuestros hijos, nos estamos saliendo de la cobertura del Señor. Cuando dejamos de congregarnos. Hermano, el congregarnos no es un capricho. No es un capricho de ningún pastor ni de ninguna organización. Es una necesidad para el ser humano. Congregarse, hacerle culto a su Dios. Amén. Por eso nos congregamos, hermano, porque hemos entendido que dependemos única y exclusivamente de Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado de no caer en un conformismo. Y que mis metas personales o mis prioridades cambien el lugar que debe de tener el Señor en mi vida. ¿Cómo nos vamos saliendo, hermano, de la cobertura de Dios? Cuando la oración no es una parte fundamental de nuestra vida. Hermano, la oración es hablar con Dios. Y eso es algo que a uno no se lo deben de estar diciendo. Eso usted lo puede hacer a toda hora. Cuando usted tiene un tiempo, cierre sus ojos, aunque esté sentado en su carro a la hora del lonche, pero tenga esa comunión con el Señor. Porque, hermano, nosotros necesitamos hablar con Dios. Yo antes preguntaba, ¿y cómo uno escucha la voz de Dios? Porque uno espera que alguien en el oído le susurre. Pero, hermano, resulta que cuando a veces usted puede ir hasta manejando y usted va en su mente hablando con Dios, de repente el Señor empieza a tratar en su vida. Y yo creo que no solo a mí me ha pasado, hermano. Yo me he quebrantado hasta manejando. Cuando he sentido la presencia de Dios en mi vida, hermano. Por eso yo le digo, hermano, el orar no solamente es aquí en la iglesia. Aquí es bonito y lo hacemos por reverencia. Pero la palabra de Dios dice que cuando ores, entra en tu aposento, en lo secreto. Y tu Padre que ve todas las cosas te recompensará en público. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. También, hermano, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, eso también nos va sacando. Amén. Nos va sacando de su cobertura. ¿Qué dice un versículo? Que en esta palabra hay vida. ¿Os parece que en ellas hay vida, verdad? Vida eterna. Hermano, y nosotros tenemos que alimentarnos de esta palabra porque la Biblia dice que aquí está el pan de vida, amén. Esto no es un alimento para el cuerpo, esto es un alimento para el espíritu, amén. Y necesitamos alimentarnos, hermano. Ahorita ya no hay excusa, hermano, hay Biblias en todos lados. La palabra está al alcance de la mano. Aquí lo que tenemos que es querer hacer las cosas, amén. Hermano, y esta lista puede seguir. Pero, ¿sabe que a mí me gusta mucho algo que tiene el Señor? Que el Señor, más que señalar, Él lo que quiere es restaurar vidas. Amén. Él lo que quiere es limpiar vidas. Amén. Él lo que quiere es orientar vidas. Que cuando usted está desorientado, el Señor lo quiere tomar y decirle, no, venga, mijo, es por acá. Usted va mal, pero es por este lado, ¿sí? Hermano, ese es nuestro Dios, lleno de amor y de misericordia para con todos nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque usted sabe cuál es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que ninguno perezca, hermano. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que cada uno proceda al arrepentimiento. Amén. Hermano, ¿y cómo nos mantenemos dentro de la cobertura de Dios? Porque uno a veces se enfoca más en lo negativo, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor también en su palabra nos dice cómo es que nosotros podemos estar dentro de su cobertura. Y lo primero es creyéndole a Él. Amén.
arrepintiéndonos, hermano. Porque cuando usted se arrepiente de su vaga manera de vivir, usted está reconociendo que usted en el mundo está muerto en delitos y pecados, pero que en Dios usted va a tener vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, cuando usted cree y se arrepiente, el Señor lo empieza a abrazar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y algo que es fundamental en la vida de un cristiano. A mí siempre me ha gustado ese pasaje, porque ese pasaje marca el destino de una persona. En Hechos 2:38, si lo ponen en la pantalla, ese todos no lo sabemos. La mayoría de los que estamos aquí lo hemos escuchado. Y aquí vemos cómo a Pedro lo cuestionaron, qué era lo que tenían que hacer para ser salvos, qué era lo que tenía que hacer el ser humano para entrar a la cobertura del rey. Y miren lo que les dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermano, recibir el don del Espíritu Santo es una necesidad de nuestra vida. Que este nombre, que es sobre todo nombre, que este nombre que ha sido revelado a esta iglesia, hermano, se ha invocado en nuestra vida, es una necesidad, hermano. Eso no es capricho de nadie, eso es algo que el Señor nos manda en su palabra. Cuando usted le entrega su vida al Señor y ese nombre es invocado en su vida y el Señor lo sella con el poder de su Santo Espíritu, usted está, mire, en la cobertura del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le dan una alabanza al Rey en esta hora? Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, el camino del Señor es algo muy hermoso, pero es algo también que requiere. Mire que yo he entendido que cuando el Señor nos deja tantas cosas para hacer, es porque Él quiere que estemos de verdad ocupados. ¿Cómo yo me acerco a esa cobertura cuando yo ya le he entregado mi vida? Porque, hermano, muchas veces pensamos que solamente es me bautizo y listo, ya cumplí. Pero no, hermano, la Biblia dice que hay que perseverar. Amén. El que perseverare hasta el fin, dice no dice esto, dice será salvo. ¿Y cómo perseveramos? Sometiéndonos a su voluntad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Santiago 4:7 dice, si lo ponen en la pantalla, someteos pues a Dios. Amén. Nosotros al que nos tenemos que someter es al Señor Jesucristo, a nadie más. Resistir al diablo. Hermano, el diablo, cuando usted le entrega su vida al Señor, el diablo no está contento. Él va a querer estorbarlo, él va a querer traer pruebas a su vida, él va a querer traer problemas. Amén. Pero la palabra dice resistir. Resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Amén. Hermano, aunque venga la prueba, aunque venga lo que venga, nosotros estamos del lado del victorioso. Amén. Del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. En todo momento necesitamos estar cerca de Dios. Porque en ese mismo capítulo, si pone el 8, por favor, María. Mire lo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si usted no se acerca al Señor, hermano, si usted ve al Señor de lejecitos, de igual manera va a estar el Señor. Pero si usted se acerca al Señor, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, dice el Señor. Amén.
Hermano, de verdad que el anhelo del Señor es mantenernos en su cobertura, amén, siendo fieles y siendo obedientes a su palabra. ¿Usted cree, hermano, que con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, pestes, desastres, guerras, porque hay una guerra, y rumores de guerra, ¿verdad? Hermano, las profecías bíblicas están ya casi todas cumplidas. Pero hermano, si el Señor no ha venido por su iglesia, es por misericordia, hermano. Es por misericordia. Y por eso, hermano, debemos aprovechar bien el tiempo. Todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, somos sus hijos, hermano. Y eso usted lo tiene que tener bien claro y creerlo en su corazón. Usted es un hijo de Dios, amén. Nuestros pecados han sido perdonados, amén, porque Jesús pagó con su vida. Dice la palabra de Dios que fuimos comprados a precio de sangre, amén. Por eso le honramos, por eso le alabamos, por eso esta iglesia le glorifica y le sirve con todo el corazón, amén, porque reconocemos quién es nuestro Salvador, amén. Sabemos que lo que somos es por Él. Sabemos que lo que tenemos es por Él. Y sabemos, hermano, que un día reinaremos con Él, amén, si nos mantenemos bajo su cobertura, amén. Hermano, debemos vivir a diario en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, una relación personal, amén. Una relación personal con Él. Acuérdese usted siempre que usted ha sido escogido de parte de Dios. Hermano, con Dios no existen las coincidencias. Yo no llegué aquí porque me equivoqué de dirección. Yo llegué a este lugar porque Dios tenía un propósito en mi vida y en la vida de mi familia, amén. Y como lo está haciendo en mí, el Señor quiere cumplir el propósito con cada uno de nosotros, amén. Gloria al nombre de Jesús. Tiene que saber, hermano, que solo Dios nos da refugio y cobertura bajo la sombra de sus alas. Si estamos bajo la cobertura de Dios, nada nos podrá hacer daño. Y aunque pasemos pruebas de fuego, saldremos victoriosos, fortalecidos de esas pruebas, amén, glorificándolo a Él en todo momento. Hermano, el Señor es muy bueno y sigue extendiendo su misericordia esta noche. Esta noche el Señor sigue extendiendo esa misericordia, amén. Él quiere que todos estemos bajo su cobertura, protegidos por su diestra, amén. Pero para eso tenemos que entregarle nuestra vida. Tenemos que permitirle que Él opere en nosotros, hermano, pero de verdad. Amén. Porque todos, hermano, incluyéndome yo, de vez en cuando debemos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Porque tal vez podemos llegar a sentirnos muy seguros. Amén. Tal vez podemos llegar a sentir porque predicamos, porque oramos, porque pasamos al altar. Tal vez podemos decir, no, pues yo ya de aquí para el cielo. Pero hermano, resulta que Primera de Corintios 10:12 dice, si lo leemos todos juntos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Pocos amenes. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Mira, hermano, el Señor siempre estará ahí para ayudarnos. No nos dejará ser tentados por cosas que no podamos resistir. Eso es lo que hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? O sea que lo que usted no pueda resistir, el Señor no va a permitir que llegue a su vida. Pero sí van a llegar cosas.
Amén. Pero mire lo que dice la palabra, pero Él nos va a dar la salida. Amén. Pero ¿cómo nos va a dar la salida, hermano? Si estamos bajo su cobertura. Si usted está afuera, hermano, le va a tocar pelear solo. Y hermano, ni David quiso eso. Amén. Porque los hombres, hermano, no tienen misericordia. Amén. Por eso siempre es mejor estar dentro de las alas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, todos necesitamos estar bajo la mano de Dios. Como leíamos al principio, ¿verdad? El Señor ha guardado a la humanidad desde la antigüedad y lo seguirá haciendo en la actualidad, hermano. Porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Nuestro Dios no miente, hermano. Por eso, hermano, yo te invito a que no luches solo. Cualquier cosa que estemos atravesando, hermano, a todos nos pasan cosas. Pero ¿sabe qué es lo mejor? No pelearla solo. Saber que tenemos un mediador, amén. Y entrar en el gozo del Señor, amén. Llenarnos de su paz, hermano. ¿Cuántos se han llenado de la paz del Señor en medio de la prueba, hermano? Las pruebas, las enfermedades, todo lo que atravesamos, hermano. Yo digo, si no tuviera yo al Señor, ¿qué cosa no hubiera hecho? Pero hermano, es que tener la paz del Señor, tener la confianza de que Dios nos va a dar la victoria, hermano, eso es algo hermoso en nuestra vida, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Vamos a leer ya para ir terminando. Hebreos capítulo 3, el versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermano, el Señor, hasta el día que su iglesia sea levantada, esta iglesia va a seguir gozando de la gracia de Dios. Cuando ya la iglesia sea tomada, hermano, ahí se termina la dispensación de la gracia y empieza el pacto con Israel. Entonces, hermano, muchas veces usted escucha a los predicadores, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Tal vez el Señor viene esta noche y se va a ir su iglesia. Por eso, hermano, vamos a leer el versículo 7, del 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Los voy a invitar a que estén en sus pies, hermano. Mira, hermano, lo que estamos leyendo en esta porción. Ese pueblo lo rescató el Señor. Y los mantuvo 40 años dando vueltas por la desobediencia. Dios tenía un propósito, hermano, y les mostró su gloria a ese pueblo. Los cuidó, tuvo cobertura delante de ellos, pero este pueblo no creyó. Y todos los que no creyeron, hermano, el Señor permitió que ellos estuvieran 40 años hasta que esa generación murió. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tomaron la oportunidad que el Señor les había dado. Ellos no estaban bajo la cobertura de Dios. Pero hermano, yo te digo, esta noche el Señor está en este lugar. El Señor le está hablando a un hermano, a un amigo que está en este lugar. Hermano, todos necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Muchas veces le fallamos, consciente o inconscientemente. Pero hermano, no permitas que tu orgullo, no permitas que tu corazón se endurezca delante de Dios. Más bien, hermano, cada vez que estemos en un servicio, no importa, hermano, muchas veces nosotros tal vez queremos ver algo muy avivado, amén. Pero hermanos, si solamente entendiéramos que el que está en este lugar extendiéndonos la mano es el Señor, correríamos a sus pies, nos postraríamos delante de Él, hermano, y pediríamos fuerzas, pediríamos ánimo de parte de Él, pediríamos que su Santo Espíritu nos siga llenando, hermano, para poder mantenernos en su cobertura cada día. Hermano, todos los que estamos aquí necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios trate nuestras vidas, no solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando hay enfermedad. Hermano, necesitamos que el Señor guíe a esta iglesia, que el Señor nos lleve por el camino de verdad. Amén. Yo le invito esta noche, si alguno quiere, que oremos a su favor. Si algún amigo de los que están aquí, algún hermano, tiene necesidad de una oración de parte de Dios, hermano, usted viene a postrarse delante del Señor. Y es el Señor el que va a obrar en tu vida. Es el Señor el que te va a llenar de fuerzas, el que te va a revestir de poder. Es el Señor el que te va a sanar, el que te va a restaurar, el que va a limpiar tu vida, el que te va a purificar en esta noche. Porque Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad. Y es en su nombre que todos los que estamos en este lugar hemos sido salvos, hemos sido renovados, hemos sido lavados por su sangre. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Rey. Vamos a tener unos momentos de oración. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da este día. Le pido a mi hermano Danilo que nos ayude a orar. Vamos a clamarle al Señor. Él conoce cuál es esa necesidad que hay en tu vida. Él conoce qué es lo que tú estás pasando. Él sabe de que estamos faltos. Lo único que yo sé es que si estoy en sus manos, lo que yo sí te puedo decir es que si te guardas para el Señor, hermano, un día vamos a estar delante de su presencia. Un día lo vamos a poder ver cara a cara.
hermano, tú vas a poder ver la gloria de Dios. Tú vas a poder ver que valió la pena esforzarte, que valió la pena entregarle tu vida al Señor, que valió la pena ir, correr a sus pies y reconocer que solo en Él hay salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo te quiero ver cara a cara. Obra en cada uno de nosotros, Señor, y conocer así más de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos, Padre Santo, cada día, Señor, tu favor en nuestra vida. Para mí, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame la gracia que encontré. Sé que las debilidades ya en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y con tu amor rodéame,
las águilas y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Santo es el Señor Jesús. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Jesús. Vamos a cantar una alabanza más, ya para ir terminando, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu santo nombre. Gracias, Quiero estar en tu presencia. Ese es el mejor regalo, Señor, poder sentir tu Y presencia. poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
Necesito más. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Siempre vamos a necesitar de la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, al Señor, porque nos dio la oportunidad de venir a hacerle culto. Nos dio la oportunidad de escuchar su palabra. Y sabemos que la palabra, hermano, no vuelve vacía, sino que va a ser la obra para lo que Él envió. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos regalas, Señor, de estar en tu casa, Señor, de poder hacerte culto, Señor, en esta hora. Nos vamos de este lugar, Señor, pero sabemos que tu presencia va con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno, por lo maravilloso que has sido con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos.
Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.